Ok, continuamos con la metodología del marco lógico para el proyecto de desarrollo. Ya hemos avanzado bastante en el cuadro de involucrados, que fue la primera fase de la elaboración del proyecto, para el cual tuvimos que hacer un diagnóstico y se determinaron los grupos involucrados a favor y en contra del proyecto. Después se procedió a hacer el árbol del problema y de los objetivos, del cual también se originan las alternativas posibles de solución al árbol del problema. Una vez que se tienen las alternativas, entonces se generan unas actividades. Por cada alternativa van a haber una o varias actividades a realizar. Estas actividades son las que generan los componentes que a su vez conforman el propósito del proyecto para llegar al fin. Como les comento, la matriz del marco lógico se elabora de actividades a componentes, a propósito y a fin, es decir, de abajo hacia arriba. Comenzamos con las actividades, los presupuestos de estas actividades que nos van a dar el costo total del proyecto, cómo se verifica que estas actividades se cumplieron. Muchos de los medios de verificación para las actividades son las facturas, los medios fotográficos, los libros contables y los supuestos, que son aquellos eventos que no están que no podemos nosotros manejar, que no están al alcance de solución del gerente del proyecto. Entonces se colocan como supuestos, pero en forma positiva, como objetivos. Bueno, una vez que tenemos las actividades, entonces se procede a elaborar los resultados. Por cada actividad o por cada grupo de actividades vamos a tener unos resultados que son los mismos componentes o productos. Son aquellos que se deben producir una vez se hayan realizado las actividades. Ejemplos de actividad de componentes: tenemos los estudios, las obras, la capacitación de personas, y esto para que se dé el componente o el resultado, como ya les dije, tiene que haber sido eh, ejecutado un presupuesto para cada actividad y se debe haber ya realizado la actividad. En el ejemplo que vamos a tomar ahorita es el caso del grupo Cacao, ¿sí? Un ejemplo de indicador para la actividad serían: los 20 obreros del cultivo de cacao fueron capacitados en 30 días con las siguientes habilidades una vez realizado el curso: destrezas en la cosecha, picado de mazorca, uniformidad en el secado, cálculos en el porcentaje de la humedad del fruto y el almacenamiento. Como ustedes ven, el indicador tiene cantidad, calidad, que tiene que ver con las destrezas adquiridas en el curso, y el tiempo. Se va a realizar en 30 días. Es un curso largo de 30 días. ¿Cómo se verifica que se dio este resultado? Bueno, a través de la inspección visual de un especialista que vaya al centro agroindustrial, a la parcela, y también a través de fotografías. Uno de los supuestos que pudiera darse en este caso es que los obreros se mantienen en los cursos de actualización en el manejo post cosecha del fruto del cacao. Una vez realizada la fila de los resultados, entonces procedemos a la fila del propósito, que es el objetivo del proyecto. Se refiere al efecto directo que se logra una vez terminado el proyecto. Es la hipótesis de lo que el proyecto debería lograr. En este caso es para el análisis de ustedes, el propósito lo van a colocar como un objetivo, que es el árbol de objetivos de ustedes, es el tronco, lo que aparece en el tronco del árbol de objetivos. Como ejemplo, vamos a dar el grupo AgroCen, es aumentar la producción de maíz en la unidad de producción agrícola San Benito. ¿Cuál sería el indicador para este propósito? El indicador tiene que darse también como con unas metas cuantitativas, unas metas cualitativas y unas metas de tiempo. Eso es lo que se llaman indicadores CCT: calidad, cantidad y tiempo. El ejemplo sería el siguiente:
Al compararlo con el año anterior, 2021, en el primer año de ejecutado el proyecto en la Unidad de Producción Agrícola San Benito del municipio Fernández Feo del estado Táchira, se aumentó el rendimiento de maíz de 3.5 a 7,6 toneladas por hectárea, utilizando el híbrido DANAC 344. Si ustedes se dan cuenta, tenemos metas cuantitativas que tienen que ver con los rendimientos, aumento en los rendimientos, ¿sí? Cómo mejoraron estos rendimientos. En cuanto a las metas cualitativas o de calidad, tenemos el tipo de semilla utilizada, que fue el híbrido DANAC. Y en cuanto al tiempo, se estima que en el lapso de un año, una vez ejecutado el proyecto, se pueden observar estos indicadores de rendimientos aumentados. En los medios de verificación, las estadísticas de rendimiento de la unidad de producción es la más adecuada para verificar que este objetivo se logró. Y el supuesto sería, se realizan los drenajes correspondientes a las zonas inundables en donde se siembra el maíz. Sobre todo porque la época de maíz generalmente se realiza en épocas, lo que llamamos épocas de secano, que es la época húmeda, y para eso en algunos sitios se producen anegaciones. Entonces, no sé si es el caso de esta unidad de producción, pero en muchos sitios hay que generar trazados de drenaje para que el maíz no se aguachine y se dañe. Ya llegando a la parte superior de la matriz del marco lógico, llegamos a lo que es el fin, que se refiere al impacto general que tiene el proyecto, pero generalmente los proyectos se conforman en un programa, que es lo que genera este fin, ¿sí? Porque la mayoría de los proyectos son de carácter público, es decir, se hacen como una política de Estado, sobre todo a nivel agrícola y pecuario, son políticas de Estado. En los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo, la mayoría, existen programas de desarrollo en los cuales cada proyecto forma parte de un fin. Entonces, por ejemplo, sería un proyecto que forma parte de un programa en general. Una descripción de los proyectos comenzaría con la siguiente frase: contribuir a, para el fin, ustedes van a colocar contribuir al aporte de proteína animal del país, por ejemplo, para el caso del grupo que trabaja con ganadería doble propósito, ¿sí? Este sería el fin para ese proyecto: contribuir con el aporte de la proteína animal para el consumo del país. El indicador a nivel de fin se debe también especificar muy bien con el tipo de indicador CCCT, es decir, calidad, cantidad y tiempo. En este caso sería algo así como aumento en 50% de los rendimientos de producción de leche y carne de todos los productores asociados al Programa Nacional de Carne y Leche durante el primer año de ejecución del proyecto, ¿sí? Y en los medios de verificación se utilizan mucho estadísticas nacionales de producción y también estadísticas internacionales. Un supuesto para este tipo de proyecto es que se estabilizan las variables macroeconómicas. En este caso, para Venezuela es la hiperinflación. Entonces, como les vengo diciendo desde el principio, la matriz del marco lógico tiene una lógica que comienza con un grupo de actividades. Para que se cumplan las actividades, para que se cumplan estas actividades, se producen entonces unos resultados. Si tenemos unos resultados, en general van a llegar al propósito o al fin o al objetivo, ¿ok? Del proyecto de desarrollo. Vamos entonces con el ejemplo que veníamos dando desde un principio. En el caso del programa, el proyecto de desarrollo de Azogata. Aquí tenemos entre las actividades que ellos tenían para evitar la escasez y los altos costos de las medicinas veterinarias, tenían adquisición de medicina veterinaria en grandes cantidades y un plan de salud. Entonces vean, el componente para el 2.1 es, si la actividad era adquirir medicina veterinaria, el resultado es medicina veterinaria preventiva en stock a disposición de los productores. Es decir, ya está la medicina veterinaria.
El indicador para este componente sería 600 ganaderos que están asociados a Sogata adquirieron para sus unidades de producción el 100% de la medicina preventiva establecida en el plan sanitario. Y el medio de verificación son las facturas de compra. El supuesto es que la medicina veterinaria previene de las enfermedades y mejora los rendimientos ganaderos. A nivel de propósito, con este mismo ejemplo, seguimos. Entonces, si era el producto o el resultado era un stock de medicina veterinaria preventiva, el propósito es establecer el plan sanitario para los rebaños bovinos en las unidades de producción de los 600 ganaderos beneficiarios del crédito otorgado por los organismos multilaterales. El indicador es los 600 ganaderos beneficiarios del crédito tienen un sistema mejorado de nutrición animal que incluye alimento concentrado, ensilajes, pasto, forraje, plan de mantenimiento de maquinaria y de la maquinaria agrícola en sus unidades de producción al tercer año de ejecución del crédito. Es decir, se cumple esto 3 años después de que se ejecutó el crédito para el proyecto. El medio de verificación es una observación in situ en cada unidad de producción y los registros fotográficos. Y los supuestos es que la economía del país mejora. Para este mismo ejemplo, entonces el fin sería mejorar el acceso a la proteína animal para los venezolanos. El indicador sería el aumento en un 50% de los rendimientos de producción de leche y carne en el primer año de ejecución del proyecto. Como medio de verificación es el incremento en los productos cárnicos y lácteos de acuerdo con las estadísticas de la FAO para Venezuela y el supuesto que se mantiene el aporte de los organismos multilaterales para el financiamiento de la producción agroalimentaria.